continuamos hoy estudiando la vida de José. Nos hemos quedado ayer en Génesis 40. Si puedes ir conmigo en tu Biblia, si tienes tu Biblia, un cuaderno esta mañana. Si me puedes acompañar a Génesis capítulo 40, y quiero leer algunos últimos versículos aquí antes de entrar esta mañana en el capítulo 41. Pero en Génesis 40 hemos estado hablando mucho sobre los sueños, cómo interpretar los sueños, cómo tener un fundamento en la palabra de Dios que nos ayuda a entender revelación espiritual en la palabra para poder conocer ciertas cosas en la palabra de Dios y cómo poder interpretar estas visiones y sueños que el Señor nos da. Pero estábamos leyendo aquí en la vida de José, en Génesis 40, si ustedes recuerdan, en el versículo 14, después de que José está interpretando el sueño del copero, en el versículo 14, miren lo que dice en Génesis 40. José dice: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón. Te he pedido que subrayes esta frase que dice: y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Hemos visto el corazón de José que todavía tenía que ser tratado, y él está hablando al copero y está básicamente confiando en el hombre en vez de confiar en Dios, y está pidiendo al copero que haga mención de él a Faraón. Está pidiendo a él que él muestre misericordia a José, cuando tenemos que entender que solo necesitamos el entendimiento de la misericordia de Dios, que Dios está en control de todas las situaciones. Aunque estamos pasando por momentos difíciles, de tribulación, de aflicción, Él no ha olvidado de nosotros. Vemos que aún en la cárcel Dios está con José, tiene el favor de Dios sobre su vida, pero está todavía con cosas en su corazón que Dios tiene que tratar. Está pidiendo que otra persona haga mención de él delante de Faraón. Y Dios tiene que seguir tratando la vida de José porque sigue confiando en el hombre en vez de estar confiando en Dios. Y como les dije ayer, si Dios está con nosotros, no tenemos que depender de que otra persona esté hablando bien de nosotros. Si Dios está contigo, Él se va a asegurar que en su debido tiempo, cuando tú estás preparado, cuando yo estoy preparado, que alguien haga mención de ti. Pero José le está pidiendo al copero que él le saque a José de la casa, cuando es Dios, cuando decidir, cuando el tiempo se cumple, cuando el tiempo termina ahí en la cárcel para José, Dios lo va a sacar. Pero está poniendo su fe, su confianza, su seguridad en un hombre y no en Dios. Y vemos lo que sucedió, porque en el versículo 23, en Génesis 40, versículo 23, después de que ha salido el copero, dice el versículo 23, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Y es lo que sucedió. Y lo que vamos a ver, empezar a ver ahora en el capítulo 41 de Génesis, va a ser muy importante porque la palabra dice, toma nota de este pasaje, en Jeremías 17:5, quiero darte algunas referencias. Si tienes tu Biblia esta mañana, si tienes tu cuaderno esta mañana, quiero darles algunas referencias a algunos pasajes. Pero la palabra de Dios dice en Génesis 17:5, mira lo que dice la palabra. Dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Maldito el varón que confía en el hombre. Y sigue diciendo aquí, y pone carnes por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Y el resultado, podemos ver, de confiar en el hombre y no confiar en Dios, es que nos apartamos de Dios, nos separamos de Dios. Es lo que está sucediendo en la vida de José. Está confiando en el hombre y no en Dios, que va a sacarlo de la cárcel. No podemos depositar nuestra confianza en el hombre porque somos falibles. Es importante en todo nivel de relación en nuestras vidas. Muchas personas hoy en día, por ejemplo, depositan su confianza solo en sus líderes. Muchos terminan poniendo a sus líderes o pastores sobre un pedestal
Y los ministros y los pastores son humanos, no somos perfectos. Tenemos falencias, tenemos debilidades también. A ver, toma nota de este pasaje, solo para confirmar en la palabra de Dios lo que les estoy diciendo. En Santiago 5:17, en este pasaje en Santiago 5:17, miren lo que dice la palabra. Dice, Elías, el gran varón, Elías, el gran profeta del Antiguo Testamento, que has estudiado tal vez la vida de Elías. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió. Pero él era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y aún el gran varón de Dios, aún el gran profeta, era humano también. Todos tenemos falencias, todos tenemos debilidades, no somos infalibles. Cuando ponemos un líder, un pastor sobre un pedestal, cuando caen muchas veces estas personas, nosotros caemos también. Y quiero decirte otra cosa, el trabajo de cada pastor, el trabajo de cada ministro, es enseñarte a tener tu propia relación con el Señor Jesús. ¿Cuántas personas no tienen un caminar propio? Y si el pastor no pueden caminar con el Señor Jesús, porque tienen toda su confianza y seguridad en el pastor, en realidad tratando de vivir su vida cristiana, su caminar con el Señor Jesús a través de otra persona, a través de un líder, a través de un pastor, a través de alguien en tu familia. Cada persona puede tener su relación personal, y cada pastor, cada ministro debería estar enseñándote a cómo tener tu propio caminar con el Señor Jesús. No significa que no tienes que ir al pastor para consejería. Necesitamos ser guiados, necesitamos ayudar, tener esta ayuda en el camino. Pero tenemos que tener nuestra propia oración con el Señor Jesús, porque en un día, en un momento, si el pastor no está ahí, podemos seguir caminando en las iglesias y en el caminar con el Señor Jesús. Y se ve eso en las iglesias muchas veces. ¿Sí? A veces el pastor no está, o las personas no van a las reuniones porque el pastor no está, y no debe ser el caso. Si estamos haciendo lo que estamos haciendo porque amamos a Jesús, quiero decirte, no importa quién está adelante, no importa, lo que más importante es que la presencia y manifiesta de Dios está en el lugar. Porque es la aprobación de Dios, queremos el sello de Dios, que su presencia y que su gloria está en el lugar. Pero José estaba cometiendo este error otra vez, confiando en el hombre. No te olvides de mí, hagas mención de mí ante Faraón, depositando su confianza en el copero, pero la palabra dice que el copero le olvidó. Pero hay algo hermoso que podemos aprender de nuestro Dios esta mañana. Toma nota de Isaías 49:15. En Isaías 49, versículo 15, la palabra de Dios dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y parece algo, una locura, pero eso sucede hoy en día. Hay muchas personas que, mujeres y varones también, que olvidan a sus hijos, dejan a sus hijos sin padres, los abandonan también. Pero la palabra de Dios nos dice claramente, aunque ellos olviden, Dios nunca va a olvidar de ti. Y aunque el copero le olvidó, Dios no olvidó de José. Seguía así, tratando su vida, como vamos a ver en Génesis 41, 2 años más, pero no olvidó de él. Tenía que tratar esas cosas en su vida, todavía el orgullo, la arrogancia, la dependencia del hombre, pero no olvidó de él. Y vamos a Génesis 41, donde vamos a estar para la mayoría del tiempo esta mañana en el programa, hablando más sobre la vida de José. En Génesis 41 empezamos en el primer versículo. Génesis 41, versículo 1. Mira lo que dice. Aconteció, subraya eso, que pasados 2 años, tuvo Faraón un sueño. Aconteció que pasados 2 años. Es interesante que José tenía que ser tratado en la cárcel 2 años más.
No sé si una vez has estado en un lugar así, una vez has estado tal vez en la cárcel. No dice cuánto tiempo estaba en la cárcel. Sabemos que a sus 17 años él fue vendido por sus hermanos. Hemos visto eso. Probablemente llevado a Egipto en el mismo tiempo, dentro del mismo año. Y tal vez estaba en la casa de Potifar un par de años, por lo menos no sabemos de verdad. Pero no dice, pero podemos asumir que pasó bastante tiempo José en la cárcel, siendo tratada su vida, siendo preparado para todo lo que vamos a empezar en esos próximos días. Todo es el ministerio que Dios tenía para José, tenía preparado para él, pero su vida tenía que ser tratado, su vida tenía que ser preparado para poder cumplir su ministerio. Tenía que ser tratado con las tribulaciones, las aflicciones en la cárcel, para prepararse, para poder entender que Dios es soberano, que Dios va a dar las interpretaciones de los sueños, de entender que Dios es todo, ¿no? Entonces, él tenía que pasar este tiempo y bastante tiempo en la cárcel con una vida siendo tratada, y él tuvo que esperar 2 años más aquí en la cárcel. 2 años más, y es algo una vez más importante con respecto a los sueños que el Señor nos da. Hemos estado hablando mucho sobre los sueños y cómo interpretar los sueños también, pero el Señor nos da un sueño, una visión o una palabra profética, pero no significa que es algo que va a suceder inmediatamente, ¿no? Hay un tiempo, hay un proceso. El cumplimiento de las promesas, de la visión, del sueño, viene con el tiempo. Hay un tiempo entre recibir una promesa o un sueño y el cumplimiento del sueño o la visión en nuestras vidas. Muy importante con el tema de la fe. En el proceso de esperar el cumplimiento de las promesas en tu vida que Dios te ha hablado, vas a tener que ignorar las circunstancias a tu alrededor, y es algo muy difícil muchas veces poder ignorar las circunstancias, porque nuestras circunstancias y la situación nos muestra otra realidad muchas veces. Pero para poder esperar y recibir las promesas que Dios tiene para tu vida, vas a tener que ignorar muchas circunstancias, y tenemos que aferrarnos a la promesa hasta que se cumpla la promesa. Entonces, la fe y la paciencia van de la mano. La fe y la perseverancia van de la mano. Cuando tú recibes un sueño, una visión, hay un tiempo de preparación, no se olviden. José recibió esos sueños a sus 17 años, y como vamos a ver en los próximos capítulos, a sus 30 años, 13 años más tarde, él es puesto en su lugar en el ministerio donde Dios tenía preparado para él. Entonces tenía que esperar bastante tiempo entre recibir el sueño y la visión y el cumplimiento. Pero lo que sucede muchas veces, como les dije una vez, muchas veces nuestro carácter está en un nivel mucho más bajo que el nivel de unción que está sobre nuestras vidas. Y queremos que nuestro carácter puede subir y estar al mismo nivel, que podemos madurar y avanzar, que nuestro carácter puede estar al mismo nivel de la unción que el Señor ha depositado sobre nuestras vidas. Pero Dios nos va a tratar, y tenía que ser tratado José 2 años más en su vida. Pero quiero leer aquí el sueño de Faraón para poder seguir avanzando esta mañana en este estudio, para ver lo que sucede en Génesis 41, versículo 1 una vez más. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Vamos a leer ahora el sueño. Le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas en la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Se durmió de nuevo, versículo 5. Y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Versículo 8. Sucedió que por la mañana estaba, subraya eso, agitado su espíritu,
y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Yo tengo sus sabios subrayado en mi Biblia, porque Él puede tratar de traer sus sabios, pero Dios es sabio y Dios nos llena de sabiduría y Él tiene la revelación y la interpretación. Y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Pero despertó Faraón después de este sueño. Nos da la impresión que no es algo bueno este sueño. Hasta parece ser más como una pesadilla que un sueño, ¿no? Pero se levanta y, como dice aquí en el versículo 8, estaba agitado su espíritu. Nos hace entender una vez más de cuando Dios da un sueño, una visión a sus hijos, nos da la interpretación también. Faraón estaba agitado en espíritu. No se olviden que el copero y el panadero estaban tristes también, porque no entendían el significado de su sueño. Obvio, Faraón también no entiende el significado del sueño. Está agitado en espíritu. Y como vemos en la palabra de Dios, hay muchos ejemplos que les he dado de Faraón, de Nabucodonosor. Los impíos no pueden interpretar sus sueños. Eso es lo que vemos cuando estudiamos la palabra de Dios. Pero seguimos adelante. Mira lo que sucede en el versículo 9. Génesis 41, versículo 9. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón, diciendo, subraya eso, me acuerdo hoy de mis faltas, me acuerdo hoy de mis faltas. Y sí estaba hablando de las faltas tal vez que había cometido, no estaba hablando también de un sentido de sus faltas contra Faraón. Pero cuando leemos el contexto del pasaje y vemos lo que sucede después, el copero está recordando esta falta de haberse olvidado de José. Y una vez más, si Dios te ha llamado al ministerio, tal vez eres alguien y Dios te ha llamado a ser parte de uno de los 5 ministerios. Sabemos que todos los santos vamos a ser parte de la obra del ministerio en un momento en el futuro, pero hay 5 ministerios que Dios ha puesto aquí en la tierra para formar el cuerpo de Cristo, para edificar el cuerpo de Cristo, para perfeccionar al cuerpo de Cristo. Si Dios te ha llamado al ministerio, eso es algo muy importante, y yo he tenido que aprender eso en mi vida también personalmente. Si Dios te ha hablado al ministerio, el tiempo cuando Él decide ponerte en tu lugar en el ministerio es el mejor tiempo de todos. Es el mejor tiempo de todos. Y hay que confiar en Dios, hay que confiar en sus tiempos. Y yo sé que sus tiempos muchas veces no son nuestros tiempos y queremos tratar de apresurar las cosas, especialmente a través de estar en el ministerio. Queremos apresurar las cosas y ir rápido porque queremos servir, y es bueno el corazón de querer servir y querer correr y servir al Señor Jesús y ser misionero, ser pastor, ser maestro, pero hay que ir con un mensaje, hay que ir preparado también. No queremos correr sin un mensaje, no queremos correr y llegar más rápido que otra persona. Hay un ejemplo en la palabra de Dios de 2 mensajeros que estaban corriendo y uno corrió más rápido que el otro, pero no tenía un mensaje para dar. No queremos correr más rápido y no tener un mensaje. Por eso hablamos tanto de la necesidad de sentarnos bajo la palabra de Dios, de conocer sana doctrina, de tener un fundamento firme y amplio en la palabra de Dios. Pero nunca te olvides eso. Si Dios te ha llamado, el tiempo cuando Él decide, y es Él que decide ponerte en tu lugar en el ministerio, es el mejor tiempo de todos. Y todo se trata de entender esta verdad, que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Nosotros no sabemos lo que es mejor para nosotros. ¿Cuántas veces, cuántas decisiones en mi vida he tomado decisiones pensando que yo sabía lo que era mejor para mí, solo para mirar atrás ahora y ver que no era lo mejor para mí? Entonces yo sé que yo no, solo sé que no sé lo que es mejor para mí, pero Dios sabe. Y cuando Él nos pone en el ministerio es el mejor tiempo de todos. Hay muchos ministros, hay muchos ministerios que han sido abortados. No son ministerios que han durado, han soportado en ese tiempo en el ministerio, porque tal vez han salido antes del tiempo sin la preparación necesaria.
porque estar en el ministerio no es algo fácil, es algo difícil, algo hermoso, es algo glorioso. Yo creo que es la cosa más gloriosa en que he participado en mi vida, pero también es la cosa más difícil que he tratado de hacer en mi vida también. Entonces, hay dos lados, hay un balance, un equilibrio, es algo muy, muy difícil, pero también es algo glorioso, es un llamado. Y cuando tú tienes un llamado, cuando Dios te llama al ministerio, necesitas pasar por un tiempo de preparación, pero vas a tener el respaldo de Dios sobre tu vida. Ir al ministerio, ser misionero, ser pastor, cualquier cosa así en los ministerios, no es algo que hacemos porque las cosas no han salido bien en nuestro otro trabajo y en nuestro trabajo secular las cosas no están funcionando bien y dicen, creo que voy a ser pastor entonces. No es así, hermanos. Cuando Dios te llama, cuando hay un llamado sobre tu vida para ser pastor, Él te va a respaldar. Él te va a dar todas las herramientas que tú necesitas, pero necesitas sentarte en tiempo de preparación, entrenamiento. Y no podemos estar preparados, por si acaso, para el ministerio en solo algunos meses o ni en un año. Requiere un tiempo serio de preparación. Porque muchos han salido al ministerio sin haber estado enteramente preparados o sin conocer el consejo completo de la palabra de Dios. No podemos estar completamente perfeccionados y preparados cuando entramos en el ministerio. Porque hemos visto, los ministros, los pastores tienen sus falencias, tienen sus debilidades. Pero permite que Dios puede tratar tu vida ahora mientras estás siendo preparado. Pero si Él nos llama al ministerio, Él será nuestro respaldo. Encontramos nuestra seguridad y confianza en Él. También confianza que Él va a proveer todas las finanzas que tú necesitas también. Solo queremos estar seguros que es Dios quien nos está llamando. Queremos escuchar claramente su voz en nuestras vidas. Pero hoy en día muchos salen antes de tiempo. Y de una cierta manera la iglesia ha causado eso porque nos hemos preocupado en muchos lugares tal vez en crecer por crecer, en tener más gente, en llenar la iglesia de números. Quiero decirte, no podemos preparar a alguien para el ministerio en 3 a 6 meses. Toma el ejemplo de Jesús. A Jesús le tomó 3 años y medio estando con sus discípulos todo el tiempo. A ver, y tú ves la vida de los discípulos en la muerte, la resurrección de Jesús. Todavía tenían mucho por aprender después. Aún no estaban enteramente preparados. Necesitaban también la ayuda del Espíritu Santo. No, pero es interesante aquí pensar lo que sucede con el copero. Porque el copero en Génesis 41, regresamos aquí, Génesis 41. Y vemos una vez más aquí lo que dice en versículo 9. El copero dice a Faraón, me acuerdo hoy de mis faltas. Es interesante pensar de que si el copero, piensa conmigo, si el copero hubiera recordado de José hace 2 años atrás, cuando fue puesto en su lugar nuevamente, tal vez José hubiera ido otra vez a su casa. Y no hubiera estado en Egipto para interpretar el sueño de Faraón. Entonces, aún en eso, vemos la soberanía de nuestro Dios. Tal vez, no sé, pero tal vez José hubiera regresado a casa y no hubiera tenido la oportunidad de tener el ministerio que tenía. Entonces, aún en esos tratos y esas tribulaciones y aflicciones, Dios tiene un propósito, nos está preparando, nos está purificando para un momento en el futuro. Pero el hecho de que se ha quedado 2 años más en la cárcel, le puso en un escenario completamente diferente, donde ahora tiene la oportunidad de pararse delante de Faraón. Y por si acaso en aquel tiempo, Faraón era el rey de toda la tierra en aquel tiempo, para interpretar su sueño. Entonces, en lo natural, era un lugar de privilegio y tenía una oportunidad, una puerta abierta, y tiene a Dios con él por su fidelidad, ¿no? Entonces, cuando el Señor te llama,
Él tiene el tiempo completo para ponerte en el lugar. De nada nos sirve estar preocupándonos por cuándo vamos a salir al ministerio. Solo necesitamos preocuparnos en prepararnos en la palabra de Dios, en conocer la presencia de Dios, porque no hay lugar para envidia, celos, enojo en nuestro corazón. Pero seguimos leyendo aquí en Génesis 41. En el versículo 9, una vez más el copero dice, me acuerdo hoy de mis faltas. Versículo 10. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche. Y subraya eso en el versículo 11. Y cada sueño tenía su propio significado. Cada sueño tenía su propio significado. Hemos visto eso, que cada sueño tenía su propio significado. Aunque parece ser igual que otro sueño, cada uno tiene su significado. Y mira lo que dice el versículo 12. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y versículo 13. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. La palabra interpretar aquí en este pasaje, la palabra interpretar significa declarar o abrir de par en par. Es interesante tomar nota que esas interpretaciones de José sucedieron en Egipto mientras él estaba en Egipto. Entonces también hay que entender que en aquel tiempo, en lo natural, en Egipto había manuales escritos sobre cómo interpretar sueños. Es interesante que aún con esta práctica de interpretar sueños, los sabios de Faraón no han podido, los magos y los sabios de Faraón no han podido interpretar el sueño de Faraón. Y en el pueblo de Israel en aquel tiempo no tenía un estudio de cómo interpretar sueños, ¿no? Entonces vemos en la palabra de Dios que José es alguien caminando en esta práctica de poder interpretar sueños. Y sabemos también que estudiando la palabra de Dios, Daniel hacía lo mismo también. Y interpretaban los sueños, estaban donde en el corte de reyes impíos cuando lo hacen eso. Entonces, no vemos otros ejemplos de hebreos interpretando a sueños de otros hebreos, ¿no? Pero si Dios te da un sueño, eres hijo de Dios, eres creyente, caminando con Él, eres cristiano, te va a dar la interpretación del sueño. No debes estar triste o tener un espíritu angustiado. Dios te dará la interpretación. Como les dije al principio, necesitamos ayuda, necesitamos guía para poder entender ciertas revelaciones de ciertas cosas, tipos y sombras en la palabra de Dios. Pero Dios quiere dar el sueño, la visión y la interpretación para que sepas exactamente lo que Él quiere hacer en tu vida. Pero una vez más, no significa que ha sucedido inmediatamente. Hay un tiempo de crecimiento. Hay que hacer nuestra parte, hay que hacer un esfuerzo, hay que prepararnos. Tú puedes recibir una palabra profética que vas a ser un maestro de la palabra de Dios, vas a ser pastor, vas a ir a las naciones y vas a enseñar la palabra de Dios. Pero si no te estás preparando en la palabra de Dios, ¿cómo se va a cumplir esta palabra en tu vida? Tú tienes que hacer tu parte también. Entonces, esperar en el Señor, hermanos, es algo activo, no algo pasivo. No solo esperar en el Señor, tú hazlo, Señor, y no voy a hacer nada. No, esperar en el Señor es algo activo. Sigue preparándote en la palabra, sigue buscando su presencia, su rostro. Y aunque Dios nos da la interpretación de los sueños o visiones, quiero decirte también, es muy importante entender la necesidad de ir a nuestros pastores, las autoridades espirituales sobre nuestra vida, para compartir el sueño y la interpretación con ellos también. Por eso el Señor nos da pastores y autoridades espirituales, líderes, ministros sobre nuestras vidas, con quien podemos ir y abrir nuestro corazón y compartir estas cosas, ¿no? Entonces, para poder compartir el sueño y la interpretación
con ellos. Muchas veces podemos cometer errores y podemos interpretar las cosas como nos conviene. Por eso es muy importante tener pastores sobre nuestras vidas que pueden confirmar la palabra, el sueño o la visión que Dios nos ha dado. También, como les he dicho, es importante confirmar cada cosa con la palabra de Dios. Dios no te va a decir algo, que hagas algo que no encontramos aquí en la palabra de Dios. No te va a decir que hagas algo que va en contra de su palabra. Por eso queremos conocer su palabra. Pero muchas veces nuestros pastores pueden confirmar que la interpretación está bien. Porque muchas veces pensamos que es un sueño de Dios cuando en realidad no es de Dios. Y obviamente para hacer eso necesitas acceso a tus pastores. Hemos hablado de eso creo en el primer día de esta enseñanza. Pero necesitamos acceso a los pastores. No necesitamos esperar 3, 4, 5 meses para sentarnos con nuestros pastores. Y no se olviden de la diferencia entre predicador y pastor. Pastor conoce tu nombre. Pastor quiere sentarse contigo, escuchar tu corazón y guiarte y alimentarte y caminar contigo en momentos buenos y momentos difíciles también. Pero implica una relación. Un predicador puede ser alguien ahí en el escenario compartiendo la palabra, hablando, pero un pastor es alguien que está en medio del pueblo, quiere conocer tu vida, ¿no? Entonces, no todos los sueños necesariamente vienen de Dios. Y sentir paz no necesariamente significa que es algo de Dios, porque muchos se sienten en completa paz con el pecado en su vida. No piensan que es pecado y están en completa paz. La paz de Dios, como dice la palabra, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Nuestro razonamiento queda anulado con relación a la paz que sentimos en el Señor. Dios nos da la interpretación de los sueños. No todo sueño tal vez te va a dar una dirección para tu vida, pero hay que estar atentos para todo lo que Dios va a hacer. Y todo va a confirmar a través de su palabra. Seguimos aquí en Génesis 41. Mira lo que dice el versículo 14. Después el copero comparte toda esta historia, este contexto con Faraón. En el versículo 14 la palabra dice, Entonces Faraón envió y llamó a José. Subraya eso. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Hay que entender que Faraón no tenía tiempo para perder y llama a José inmediatamente, ¿no? Y dice que lo sacaron apresuradamente de la cárcel. La palabra cárcel aquí en este pasaje, en este versículo 14, la palabra cárcel significa un hoyo o una cisterna, un calabozo, un pozo, es donde él está. En aquel lugar, pero José iba a presentarse delante del rey, pero antes de presentarse delante del rey, tenía que afeitarse, tenía que cambiar su ropa. Este rey, Faraón, envió y llamó a José, pero para poder presentarse ahí delante del rey, tenía que haberse afeitado, cambiado su ropa. Déjame decirte y declarar hoy que Jesús es el Rey de Reyes. Jesús es el Señor de Señores. Hay muchos reyes, pero Él es Rey de Reyes. Hay muchos señores, Él es Señor de Señores. Y podemos ver una comparación aquí. Jesús es el Rey de Reyes. Y para presentarnos delante de Él, delante del Rey de Reyes, requiere un tiempo de preparación y transformación y purificación en nuestras vidas, porque servimos un Dios santo, servimos un Dios puro, y para caminar con Él necesitamos tratar de caminar en santidad. Pero eso cuando empiezas a vencer ciertos pecados en tu vida, cuando tienes más de la imagen de Jesús en tu vida, más pureza, menos impureza, menos pecado, el peso de la gloria es más fuerte, tú puedes verlo cara a cara, puedes tener una oración más íntima con Él, porque tienes que pasar por un tiempo de preparación, transformación y purificación. Yo estoy convencido, hermanos, que muchas personas quieren el beneficio de una relación con Jesús sin hacer un sacrificio
sacrificio, sin hacer ningún esfuerzo en su vida, que quieren ser vencedores, y tú puedes pararte en la iglesia, ¿quién quiere ser vencedores? Amén, todos. Pero para ser vencedor tienes que vencer algo. Y cuando viene la prueba, viene la tribulación, viene la aflicción, hay que vencer en medio de la situación para ser un vencedor. Pero para presentarnos delante del Rey, requiere un tiempo de preparación, de transformación, de purificación. Y pienso en varios ejemplos en la palabra de Dios. En Esther, por ejemplo. En Esther, el rey en aquel tiempo estaba buscando una nueva esposa, porque cuando estudias el pasaje, Vasti, que era su esposa, no quería responder cuando él la llamó. Y está buscando una novia, está buscando una nueva reina. Y Esther, para presentarse delante del rey, tenía que ser preparado, estaba siendo preparada por un año antes de presentarse delante del rey. Es una imagen de la novia de Jesús, preparándose para ver el rey cara a cara. Cuando nos presentamos delante del rey, tenemos que, espiritualmente hablando, afeitarnos. Y eso es una referencia de rapar su cabello, y les voy a dar el significado de eso, pero también habla de sus vestidos. Los vestidos hablan de nuestra justicia. Está diciendo que ha cambiado sus vestidos. No mi justicia, pero tu justicia, Dios. Y el cabello habla de nuestra cobertura. Está diciendo, no mi propia cobertura, pero tu cobertura, Señor. Para presentarse delante del rey. En el versículo 15. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Y vemos aquí la respuesta de José. Vemos que ha aprendido su lección. Vemos más humildad, donde antes había un corazón solo lleno de orgullo, solo lleno de arrogancia. Vemos un poco más de humildad y un reconocimiento aquí de realmente lo que está sucediendo. En el versículo 16, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Subraya eso, no está en mí. Ha aprendido la lección, no está en mí. Dios será él que dé respuesta propicia a Faraón. No está en mí. Dios será él que dé respuesta. Aprendió que Dios da la interpretación. Aprendió que no es su poder, es el poder de Dios. Y por esta razón tú puedes orar con confianza por sanidad para alguien, sabiendo que es la voluntad de Dios sanarlo. No es tu poder, es el poder de Dios. Tú eres solo el instrumento, eres el vehículo. Estás imponiendo manos, es un punto de contacto, pero es el poder de Dios que va a sanar a la persona. ¿Cuántas personas vemos en el Nuevo Testamento que solo quieren, así solo podemos llevarles a los pies de Jesús? Sabemos que van a recibir su sanidad porque Jesús nos sana. Es nuestro trabajo llevar las personas a los pies de Jesús. Es su trabajo sanarlas. Y cuando están llevando a este paralítico con 4 personas ahí llevándolo y no podían entrar en la casa por causa de la multitud, porque estaba lleno y Jesús está enseñando, deciden subir y quitar el techo y bajar al paralítico a los pies de Jesús, porque ellos sabían, solo necesita estar a los pies de Jesús y va a recibir su sanidad. No, pero hay una transformación aquí que sucede cuando estamos cerca a Él, cuando estamos buscando su presencia y su palabra, y vemos un cambio, una transformación en la vida de José. Dice, no está en mí, y no está en nosotros, hermanos. No está en mí, no nuestras propias fuerzas, estoy diciendo, no nuestra habilidad. Está en nosotros porque Jesús está en nosotros. Es su poder, no nuestro poder. La transformación y el cambio en la vida y corazón de José es impactante. Y en este corazón, en un corazón que estaba lleno de orgullo y arrogancia, este corazón se ha humillado, se ha quebrantado, ¿no? Entonces, ha sido tratado su vida, está en otro lugar aquí. En el versículo 16, no está en mí, Dios será el que dé respuesta. Aprendió José que Dios da la interpretación. Una vez más, no es su poder, es el poder de Dios. Y esa es una respuesta fuerte en lo natural, porque Faraón, tienes que entender, Faraón fue considerado por muchos
a ser un Dios en la tierra. Y José está declarando que su Dios es el único y verdadero Dios. Eso es algo hermoso, es algo glorioso. Tú sabes que tu Dios, tú sabes que Jesús es Dios. Jesús es Dios y Él es el único verdadero Dios. La palabra dice que Él es el camino, que no hay otro nombre por lo cual podemos ser salvos. Él es el camino, la vida y la verdad. No hay otro camino al Padre. Jesús es Dios y es el único camino. Y José está declarando, mi Dios es el único y verdadero Dios. Y seguimos leyendo aquí en el versículo 17. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas, y que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiese entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio. Y yo desperté. Versículo 22. Vi también, soñando, que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, habitadas del viento solano crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Versículo 25. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Subraya eso. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Dios es capaz de hablarles a los impíos también. Y el sueño de Faraón es uno mismo. Y Dios ha mostrado, dice a Faraón, lo que va a hacer. Y el sueño es uno mismo. Es uno mismo. Y vemos la interpretación. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años, y el sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Eso es lo que responde a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo que ha mostrado a Faraón, he aquí. Vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver, a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura en hacerla. La palabra 2 representa testigo y separación en la palabra. José se quedó 2 años más en la cárcel, no se olviden. En el tiempo en la cárcel, este tiempo en la cárcel le ayudó a ser un mejor testigo para Dios en la tierra. Pero vemos aquí lo que dice y terminamos aquí en el versículo 33. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, subraya prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Póngala sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia y junten toda la provisión de esos buenos años que vienen. Y recogen el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Provéase ahora Faraón un varón prudente y sabio. Y una vez más, hermanos, muestra la humildad en el corazón de José, porque ciertamente aprendió la lección, porque podía haberle dicho, ponme a mí sobre todo Egipto. Yo estoy diciendo eso, yo sé qué hacer, Faraón. Dice, pon a alguien, no dice ahí, yo necesito ser la persona. En este momento no estaba buscando su propia fama. Es una comparación directa con el Señor Jesús, porque Jesús tampoco buscaba su propia gloria. La palabra dice que solo buscaba la gloria del Padre, la gloria del Padre. Y vemos una vez más esta actitud de José. Y juntan toda la provisión de esos buenos años que vienen. Recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y aquella provisión en depósito para el país.
para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto. El país no perecerá de hambre. Y versículo 37, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, pero en la actitud y la respuesta de José vemos su humildad, y terminamos aquí esta mañana. Mañana vamos a continuar y ver lo que sucede después, ver lo que hace Faraón después de escuchar esta respuesta de José, pero vemos su actitud y su respuesta de humildad. Vemos que él no está tratando de buscar su propia gloria. Simplemente está siendo fiel a dar la interpretación, siendo fiel a Dios, porque sabe que Dios da la interpretación, ¿no? Entonces Dios ha tratado su vida, ha cambiado su vida, sale de la cárcel y va a ser puesto en el ministerio, en el lugar que Dios tenía para él. Mañana vamos a continuar con más de esta enseñanza, que vamos a estar compartiendo más sobre la vida de José. Gracias, Señor Jesús, por este día más. Señor, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Gracias que hemos podido solucionar todo esta mañana para poder compartir la palabra en el programa, Señor. Gracias por tu palabra, por tu presencia, por enseñarnos esta mañana, Señor. Queremos depender de ti, Señor. No queremos confiar en el hombre, Señor. Queremos confiar en ti. Gracias que tú eres soberano, Señor. Gracias que tú nos estás cuidando. Que aunque estamos pasando por situaciones difíciles, nunca has olvidado de nosotros y nunca nos vas a abandonar. En tu precioso nombre, Jesús, oramos. Amén.